Somos Política en Faldas, el primer programa radial y podcast en el mundo para mujeres en la política. Conducido y producido por Jennifer Barreto Leiva. Análisis políticos, noticias y entrevistas a mujeres que hacen vida en la política. Política en Faldas, de mujeres para mujeres. Hola, bienvenidos a una nueva edición de Política en Faldas a través de iHeartRadio. Yo soy Jennifer Barreto Leiva y esto es una producción original de Lady Freedom Productions, una nueva compañía, un nuevo proyecto en el cual me he embarcado para darle cabida a todos los medios que he estado produciendo y que en la actualidad dirijo. De ello estaré hablando en otra oportunidad, pero que sepan pues que este programa está a cargo de este nuevo proyecto que tengo en la vida. Como cada semana inicio el programa con una suerte de reflexión editorial y esta semana es absolutamente necesario que se haga porque ha sucedido algo muy grave, al menos ante mis ojos. A fines del año 2019 empezó a tomar fuerza y cuerpo un proyecto del cual se vino a dar a conocer el lunes 14 de junio, unas horas antes de grabar este programa. Ese proyecto se llama Reacción Conservadora y está a cargo de 7 periodistas, todos argentinos, donde han dado a conocer de forma muy detallada una lista de asociaciones, ONGs, plataformas, personalidades, instituciones, financistas y para usted de contar que tenga que ver con la derecha argentina. Asimismo, han tenido el atrevimiento de incluir las cabezas más destacadas en el mundo de habla hispana en la derecha, en la política. Lo grave de este proyecto es que han puesto en una situación profundamente vulnerable a todos quienes hacemos vida en la política, el activismo, inclusive en los medios de comunicación. Y como las mismas feministas que están a la cabeza de este proyecto me han enseñado, hay que decir los nombres de las personas que cometen estos actos horrorosos. Los nombres de estas personas son Florencia Alcaraz, Ingrid Beck, Juan Elman, Paula Hernández, Paula Rodríguez y Soledad Vallejos. Ellos son los autores de este proyecto. Este proyecto usted lo puede encontrar en www.reaccionconservadora.net y fue financiado por la IPPFRHO, un colectivo feminista progresista que, voy a poner muy entre comillas, lucha por la salud sexual y los derechos reproductivos de las mujeres y niñas. Se comprometieron a cubrir los costos durante 5 meses, además de la programación y desarrollo de la web. Es sumamente delicado. Los venezolanos tuvimos una suerte de lista parecida a esta, la famosa lista Tascón, pero quizá no tan a profundidad como esta. Ellos se justifican con que era un ejercicio necesario de periodismo, donde era importante conocer la trayectoria de la derecha en Argentina. Esto es una vulgar lista al mejor estilo de la Gestapo. Esta es una versión de la Gestapo en el año 2021. Las consecuencias que esto va a traer todavía no las vamos a ver. Yo siempre he sido promotora del diálogo, de que se eleve el discurso y el verbo en la política. Siempre he sido promotora del buen vivir y de las buenas formas. Pero cuando tenemos agresiones tan vulgares y groseras como este, un ejercicio tan patético y sesgado del periodismo, es imposible pedirle paz a quien busca guerra. Estas señoritas, todas feministas, una vez más contradiciéndose como suelen hacerlo las feministas, pusieron en situación de vulnerabilidad a todas y cada una de las mujeres que hacen vida en la derecha, en la política, tanto en Argentina como a nivel internacional, porque llegaron a sacar vínculos tan personales como las relaciones de pareja que estas niñas tenían. Aquí se demuestra
con mucha claridad el discurso siempre inmoral de la izquierda. Ojalá yo me equivoque, pero el revés que esto va a tener a nadie le va a gustar, porque evidentemente toda acción tiene una reacción. Y sí, será una reacción conservadora. Dicho esto, es momento de escuchar la noticia de la semana con la estudiante de Ciencias Políticas, Dania Prieto. Esto es la noticia de la semana, analizando la noticia de más impacto en el mundo con la estudiante de Ciencias Políticas, Dania Prieto. Este es el segmento de la noticia de la semana y la noticia de esta semana es la siguiente. Elecciones en Perú. ¿Por qué se han demorado tanto los resultados? La gustada carrera de las elecciones en Perú entre Pedro Castillo, quien aventaja solo por décimas a Keiko Fujimori, mantiene en vilo a los peruanos a la espera de conocer a su próximo presidente. Las elecciones se han realizado este domingo 6 de junio y hasta la fecha no se ha proclamado a un ganador, dado el estrecho margen de diferencia entre ambos candidatos. Al inicio del conteo, Fujimori llevaba la delantera, pero luego Castillo le sacó ventaja con el voto rural. La Fuerza Popular, el partido de la candidata a la presidencia, Keiko Fujimori, solicitó este miércoles la impugnación de unos 2.000 votos de esta reñida segunda vuelta, cuando el conteo favorece por un estrecho margen a su rival. Debemos recordar que el registro de los resultados de las elecciones presidenciales celebradas en abril en Perú llegó al 100% de los votos procesados, confirmándose que el izquierdista Pedro Castillo y la derechista Keiko Fujimori son los candidatos que pasaron a la segunda vuelta. También, según los datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, con las actas de votación en la primera vuelta procesadas al 100%, debemos recordar que el candidato con mayores votos fue Pedro Castillo, que contó con el 19.99% de los votos. Keiko, que fue la segunda con mayores votos, con 13.368% de los votos. Rafael López, con 11.699% de los votos. Y Hernando Soto, con 11.593% de los votos. Debemos aclarar que las actas procesadas son aquellas que han sido verificadas y registradas en el sistema electoral, de acuerdo con la ONPE. Las actas contabilizadas, por su parte, son aquellas cuyo voto ya ha sido sumado al cómputo general. En esta segunda vuelta, Castillo tiene una ligera ventaja sobre Fujimori, pero es tan estrecha, es tan pequeña, que es necesario esperar a contabilizar hasta el último voto y revisar todas las actas que están siendo observadas por algún tipo de irregularidad. Sin embargo, los candidatos permanecen expectantes, después de que el lunes Fujimori hablara de un indicio de fraude, a lo que le respondió Iván La Negra, secretario general de la Asociación Civil de Transparencia que vigila los procesos electorales, lo siguiente: estamos ante un proceso absolutamente normal. La incertidumbre sigue creciendo y generando dudas en los mercados financieros y la caída del sol y el alza del dólar. Castillo, el candidato con las propuestas más radicales, aseguró que si gobierna no llevará a cabo expropiaciones ni nacionalizaciones y se comprometió a respetar la autonomía del Banco Central. Sin embargo, la polarización sigue creciendo dentro del país gracias a la estrecha diferencia entre ambos candidatos, ya que este es simplemente un reflejo de la polarización que ha vivido Perú en estos últimos años y que es acrecentada en la segunda mitad del 2020, en medio de una triple crisis sanitaria, económica y política. Fujimori, por su parte, aboga por continuar el sistema implantado por su padre, el expresidente Alberto Fujimori, hace 30 años, con un mercado abierto y promotor de la inversión privada. Pero Castillo apuesta por una reforma que incluya una nueva constitución, pues considera que el progreso económico solo ha beneficiado a las clases más acomodadas y no ha resuelto las profundas brechas sociales. Pero debemos acotar que quien quiera que gane en estas elecciones
tendrá problemas para gobernar Perú, con un Congreso fragmentado sin claras mayorías. Les habló Dania Prieto en el segmento La Noticia de la Semana en Política en Faldas. Esto es La Noticia de la Semana, analizando la noticia de más impacto en el mundo con la estudiante de Ciencias Políticas Dania Prieto. Y para nuestras ávidas lectoras llega como siempre Venus en Letras con la periodista Jessica Peña, mujeres que han hecho historia en el mundo a través de los libros. Venus en Letras, contando historias de mujeres y con mujeres que hicieron historia, con la periodista Jessica Peña. Querida amante de libros, tú que disfrutas de las palabras y viajas entre páginas, bienvenida al rinconcito de la felicidad para lectoras empedernidas como tú. Bienvenida a Venus en Letras. La recomendación Venus en Letras de esta semana es Persépolis. Escrito por Marjane Satrapi, Persépolis nos cuenta en primera persona la historia de una niña, la historia de la propia autora. A través de ella, el autor va descubriendo la historia de Irán. La narración tiene su principio en 1979. La protagonista en ese entonces tiene 10 años y nos cuenta cómo ha vivido ella la revolución islámica que daba fin al reinado del Shah de Persia, dando paso a la República Islámica. Lo interesante de esta historia es la visión infantil que ofrece Marjane. Esta visión está complementada por la ideología progresista y laica de sus padres, lo que permite al lector conocer cómo se vivieron todos los cambios culturales y religiosos que ocurrieron en Irán desde un punto de vista contrario a lo que exigía la ley, como la obligatoriedad del velo que aparece desde el primer capítulo. Esto permite mostrar al lector cómo muchos musulmanes se oponían a este tipo de medidas y cómo una revolución que aspiraba a la libertad fue derivando en un totalitarismo religioso. A lo largo de la historia podemos ver la revolución intelectual de Marjane, quien en las primeras páginas aspiraba a ser profeta, y cómo acaba renunciando a la vida religiosa a causa de todas las injusticias que se cometen en nombre de la religión. No es una historia cómoda para nadie. Habla con claridad de los intereses occidentales en mantener el Shah de Persia, corrupto y torturador como solo él lo sabe hacer. Habla de sus problemas cuando se va a estudiar a Europa, del racismo de unos y de otros que quieren hacerse su amiga solo para presumir que tienen amistades cool que han sufrido. Habla del desamparo y la falta de identidad del inmigrante, del doloroso retorno a su país, de cómo después de pasar por Europa tiene que volver a cubrirse, ver las calles con los nombres de los mártires y ver la mojigatería oficial respecto al sexo. Persépolis tiene adaptación al cine. En el 2007 se adaptó a la gran pantalla en francés bajo la dirección de la propia autora. Esta adaptación ha sido nominada y ganadora de varios premios. Este cómic autobiográfico de 4 volúmenes se publicó por primera vez en el idioma francés en los años 2000. Es un libro hermoso ilustrado por la autora, con un tiempo de lectura de aproximadamente 6 horas. Está disponible en PDF y en físico. Este libro para mí tiene 6 de 5 estrellas. No me queda más que recomendar Persépolis de Marjane Satrapi. Queridas, nos vemos en una próxima entrega de Venus en Letras.
el rinconcito de la felicidad para lectoras empedernidas como tú. En el micrófono para ustedes, Jessica Peña. Hasta la próxima. Venus en Letras, contando historias de mujeres y con mujeres que hicieron historia, con la periodista Jessica Peña. Políticamente, con la psicóloga Joana Montenegro, donde aprenderás que la psicología y la política tienen mucho más que ver de lo que te imaginas. Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, donde quiera que se encuentren. Quien les habla, psicóloga Joana Montenegro. En su espacio, Políticamente, para Política en Faldas. Hoy les hablaré de los tentáculos psicológicos del Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo lleva 30 años de vida y acción, inspirados en la Revolución Cubana y Bolivariana. De hecho, este grupo tiene dentro de sus máximas la defensa de la Revolución Bolivariana hasta sus últimas consecuencias, y cuyo objetivo es unificar y coordinar todas las luchas de la izquierda latina. El Foro de Sao Paulo está vinculado a grupos terroristas como el MIR chileno o las FARC de Colombia, y partidos como Podemos en España, entre otros. Por lo que socialmente el ciudadano debe entender que la tragedia que vivimos se viene gestando desde hace décadas, con mayor fuerza al ir siendo pacientes mientras van consiguiendo espacios de poder. Este foro es una organización que impulsa el totalitarismo en América Latina. En agosto de 2020, en la última reunión del foro, que se celebró virtualmente, donde participaron, entre otros, las FARC de Colombia como anfitriones, Lula da Silva de Brasil, Mujica de Uruguay, Alberto Fernández de Argentina, Zapatero de España, Maduro de Venezuela, Samper de Colombia, Dilma Rousseff de Brasil, Fernando Lugo, Paraguay, Correa, Ecuador, Evo Morales, Bolivia. Psico y socialmente se logra entender que la representación de este foro es en base a los más nefastos representantes de la descomposición social de cada país de origen. Hoy por hoy, siempre será importante traer a colación a esta organización, recordando el convulsionado 2019 que se vivió en diversas latitudes, la ruptura social y protestas en Chile, los acontecimientos posteriores por la muerte del afroamericano George Floyd en Estados Unidos y las protestas que se suscitaron, lo que está sucediendo en Colombia, que empezó en 2019, tuvo un pequeño brote en 2020, pero contundentemente para este 2021 es desestabilizar el gobierno neogranadino, que para este momento lleva más de un mes un paro nacional donde reina el vandalismo, saqueo, bloqueos, vulneración del principal derecho humano, como es el de la vida y hasta el trabajo, entre muchos otros. Lo que ha llamado recientemente justamente la revolución molecular disipada por el profesor López Tapia. Quiero ponerles en contexto a todo aquel que nos escuche, porque en esa última reunión del Foro de Sao Paulo del año pasado fueron tocados 20 puntos, uno peor que otro. Unos solo no nombraré y otros les explicaré el punto de vista psicosocial que está en juego. Primero,
Después de la pandemia, se propone desarrollar el plan estratégico de la desestabilización, aprovechando la debilidad económica de los estados bajo la hambruna, organizar a la gente contra el sistema imperante. Les explico. Es por ello la gran necesidad de poner a temblar a los países enemigos del Foro de Sao Paulo desde la base, desde la misma población. Por ello, tanta financiación para alimentar el caos social. 2. Generar movilizaciones masivas como las anteriores al COVID-19, que resultaron actos desequilibrantes en Chile, Colombia, Ecuador y restos de satélites de la órbita estadounidense. 3. Continuar en todos estos países la organización y formación de la Guardia Paramilitar. Les explico. Psico y socialmente, su prioridad es fomentar la anarquía, siendo un arma de doble filo, porque cuando ellos obtengan el poder, no será fácil controlar a la ciudadanía cuando ellos quieran cercenar absolutamente todas las libertades. 4. Proponer reformas constitucionales para facilitar la toma del poder. Señalan como magnífico ejemplo el avance de Chile. 5. Hemos penetrado las luchas de la equidad de género y el racismo. Estamos arrinconando el imperialismo y estas banderas como la desmitificación de las religiones han sido bien aprovechadas por nuestros militantes. Les explico. Psico y socialmente, hasta de manera increíble, que tomen de bandera luchas ideológicas que ni siquiera con su filosofía e ideología tienen cabida, pero han sido exitosos con ello. 6. Los sectores esotéricos también deben ser impulsados y deben formarse en los preceptos revolucionarios. Les explico. Psico y socialmente es la destrucción de la fe. 7. Control de los medios y redes de manera progresiva. Venezuela y Argentina disponen de los apartados financieros para las adquisiciones que debemos realizar a efectos de la penetración de masas. Medidas ejemplarizantes de los comunicadores que atacan la revolución. Acciones contra los tuiteros. Les explico. Psico y socialmente, obviamente en inicio, es total censura. Pero por ello, el crecimiento de medios alternativos para informar y educar es el mayor consejo que siempre daremos. Apaguen la televisión. Existen medios como este y otros más que hablarán con la verdad, de manera objetiva y responsable, por dura que sea. Siempre se estudiará la forma de salir de esta tragedia, para que seamos resilientes. 8. La agenda progresista debe promover el aborto libre y el consumo de droga como parte del desarrollo de la personalidad. Les explico. Psico y socialmente, como la humanidad está inmersa en este grave ataque, es la imposición total de la destrucción de la familia, la vida, y que los países tengan ciudadanos física y mentalmente insanos y dependientes. 9. Impulsar la teoría de la relatividad de valores. Todo lo que favorezca la revolución es bueno. 10. Crear proyectos y símbolos nacionales, convirtiendo los casos de crímenes policiales en bandera popular. 11. Intensificar las campañas de culto al líder en cada uno de los países. 12. Reformar la educación enfocada en el adoctrinamiento de lucha de clases. Les explico. Psico y socialmente es absoluto, completo y simple adoctrinamiento de las masas. Por ello tenemos que enfocarnos y poner muchísima atención en la educación. Es la prioridad y la
principal lucha que debemos tener. 13. Crear células de control ciudadano con autoridad localizada, bonos populares de apoyo, movilizaciones y tomas planificadas. Venezuela y Cuba ofrecerán el entrenamiento y la capacitación para estas tareas. 14. Destrucción de todos los partidos políticos no comprometidos con nuestros postulados. 15. Georreferenciación y perfilamiento de empresarios. Muchos ya están colaborando o comenzarán a ser destruidas sus empresas que pasarán al poder del pueblo. 16. Sembrar en todas las instituciones infiltrados de izquierda e impulsar estructuras paralelas a los entes del Estado. 17. Crear mecanismos de trazabilidad del dinero por vía tecnológica, control de bancos, divisas y rastreo a los capitales no afines a la revolución. 18. Invasiones masivas, reparto de propiedades. 19. Empobrecer a la sociedad para mantener el control social. Les explico. Psico y socialmente es el terror a la inversión para que sea una pauta de mensaje a la comunidad internacional, donde es el comienzo del fin y el Estado controla a la ciudadanía y como lema de la Agenda 2030, no tendrás nada y serás feliz. 20. Especial énfasis en la penetración de las redes sociales, sin tapujos, han dicho los líderes de esta cofradía. Pasamos de la brisa a la tormenta bolivariana. Les explico. Psico y socialmente es la gran responsabilidad que tenemos todos y por lo cual cada voz o imagen que se levante en esta lucha es muy importante. Dejarles estos espacios a ellos es arrepentirnos luego. Cada uno es un grano de arena. Tenemos que ver, escuchar, compartir en redes, chat, con familia, amigos, conocidos y hacer el trabajo de hormiga del 1x1 o del 1x3 o del 1x5 y de ser posible del 1x10. El futuro está en juego. Unidos y juntos podemos lograrlo. Hasta la próxima. Quien les habló, psicóloga Joana Montenegro. En este espacio, Política Mente, para Política en Faldas. Política Mente, con la psicóloga Joana Montenegro, donde aprenderás que la psicología y la política tienen mucho más que ver de lo que te imaginas. Vamos ahora a nuestra primera pausa musical y en esta ocasión muy especial quiero agradecer a Misael Yajure Pirone, quien me ha permitido compartir con ustedes su tema Amar en Libertad en ritmo bossa nova, mis dos palabras favoritas. Un tema espectacular que hoy quiero compartir con ustedes y no se lo pueden perder. Amar en Libertad con Misael Pirone. Esto es Política en Faldas y yo soy Jennifer Barreto Leiva. Nos escuchas a través de iHeartRadio. Volvemos. Amarme una vez más, que ahora tú has pensado en mí y no has podido disfrutar el amarte en soledad. No vuelvas, voy tu camino. Quisiste estar
Y ya estamos de vuelta de nuestra primera pausa musical. Estás escuchando Política en Faldas con Jennifer Barreto Leiva a través de iHeartRadio. Un gusto, como cada semana, que estés aquí con nosotros. Esta semana tenemos una gran invitada. Ella es internacionalista, analista político, especialista en análisis de data y escenarios para empresas e inversionistas. También es jefa editor del Freedom Post. Nos acompaña hoy Laura de Rosa. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Jen. Muchísimas gracias por estar aquí, por invitarme y bueno, saludos a tu prestigiosa audiencia en Puerto Rico, en Venezuela, en Miami, Nueva York y donde esté. Gracias. Un gusto tenerte acá. Me moría tenerte en el programa, pero como dicen por ahí las famosas doñas, el tiempo de Dios es perfecto y tenía que ser ahora. Yo odio la frase porque, queridos escuchas, la han usado demasiado en la política con los temas del comunismo. Yo estoy un poquito cansada. A mí las cosas que les repiten mucho me hartan y me aburren. Pero ciertamente los tiempos de Dios son perfectos y tenemos aquí a Laura para conversar de un tema que yo conocí el 7 de febrero del año 2002, que es cuando yo me inicio en la política. Tuve el honor de que militares disidentes venezolanos me explicaran de qué se trataba el Foro de Sao Paulo. Yo no tenía la más mínima idea de qué se trataba. Inclusive en ese momento no existía ninguna versión digital que se pudiera compartir y lo vi con mis propios ojos en papel. ¿De qué se trataba toda esta historia? Yo flipaba porque decía que no me podía creer tanta maldad. El Foro de Sao Paulo se conecta con todas las redes que usted puede escuchar por allí, grupos terroristas, plataformas y afines, porque el final último es hacer daño, para hablar de una forma muy sencilla. Pero hoy que está Laura con nosotros, Laura, me gustaría que le explicáramos a la gente de la forma más sencilla de qué se trata, porque todos estos caos que estamos viendo en el mundo no son gratuitos. Todo esto tiene el mismo origen y todo esto tiene el mismo fin. Y hay que saber qué está pasando porque hay mucha gente que todavía está ajena a esto del Foro de Sao Paulo. ¿Cómo se puede empezar a digerir este tema? Bueno, qué bueno, gracias otra vez. Qué bueno que comentas el tema. ¿Lo conociste en el 2002, Jen? Sí, 2002. Porque si es así, lo conociste muy, muy, muy temprano. Porque hay muchas personas que a esta altura todavía no lo conocen. Y fíjate que cuando yo hice la invitación a mi comunidad para que escucharan esta entrevista, yo les decía, mira, esto es un tema sumamente importante. Vamos a hablar del Foro de Sao Paulo, pero les decía, es tan, pero tan importante, porque hay muchísimas personas que lo ven como algo etéreo, que lo ven por allá arriba como una organización internacional que no hace nada, y es todo lo contrario. Porque la gente está asumiendo que las organizaciones internacionales, como por ejemplo la ONU, no tienen incidencia real en países, o mandan comunicados y hacen sanciones y ese tipo de cosas, pero que realmente no tienen injerencia directa en el terreno, en territorio como tal. Y esta es una organización profundamente organizada. Y es una organización que tiene beligerancia, es una organización beligerante. Es política, pero es profundamente beligerante. Y a mí me gusta hablarlo desde la sinceridad, desde la naturalidad y diciendo las cosas como son. Porque hay muchas teorías conspiranoicas y toda la cosa, y yo, por ejemplo, no soy persona de involucrarme con esto, pero sí de decirle a la gente, mira, esto es real, esto no es real, y que no me lo crean a mí, que lo identifiquen. Entonces, cuando hablamos del Foro de Sao Paulo, la gente asume que, bueno, que es una cosa como irreal, que realmente no tienen mayor injerencia y que son aquellos conservadores o liberales que están exagerando. Probablemente nosotros tenemos que entender que el Foro de Sao Paulo es un grupo de partidos y grupos políticos que asume y conecta a la izquierda, desde la centroizquierda hasta la extrema izquierda latinoamericana. Y esto es desde reformistas, ojo, hasta colectividades políticas como tal. Pero hay una cosa que es importante. En estos 123 partidos y organizaciones que conforman este foro, y que ya después te voy a contar cómo surge, pero aquí también está entre miembros lo que son las FARC y el ELN. Es decir, también están organizaciones que son terroristas.
Y entonces, bueno, tienes entre sus miembros, aunque el Partido de los Trabajadores de Brasil no lo reconozca, tiene entre sus miembros a las FARC, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que se desmovilizaron y entonces ahora son un grupo político que se llaman la misma FARC, pero que le dicen Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, y al Ejército de Liberación Nacional. Entonces, cuando tú entiendes que hay partidos políticos involucrados con la FARC, que son 123 organizaciones políticas en Latinoamérica vinculadas con la FARC, con el ELN, y que todos están en una misma mesa redonda sentados, ahí tú dices, ok, ya estoy viendo un poco la gravedad del asunto. Pero esto es como lo frontal, esto es como lo que está al frente. Pero por detrás hay mucho más. Por detrás hay cuál es el modus operandi, cuál es el objetivo, cuáles son sus equipos itinerantes y cómo están organizados. Sí, esto es complejo y como les digo, nada de lo que sucede con la izquierda es espontáneo y normalmente lo digo en general en la política, pero todo lo que tiene que ver con la izquierda, todo lo que tiene que ver con el Foro de Sao Paulo, en serio es súper importante que entiendan que no es espontáneo, no es casual, todo está planificado, ningún movimiento social pasa de la nada. Nada es espontáneo, y eso es súper importante que lo entiendan para poder desmenuzar esta película. Entendiendo ya un poco qué es el Foro de Sao Paulo, ¿por qué se da esto? ¿Qué razón tiene la izquierda para reunirse de esta forma? Bueno, si nos vamos a temas históricos, la cosa es así. Este foro fue fundado en 1990, después de la caída del muro de Berlín, por dos personajes, para decirlo de cierta manera, que fueron Fidel Castro y Lula da Silva. ¿Qué plataforma toman? Toman el Partido de los Trabajadores de Brasil. Y entonces aquí es muy importante saber quiénes son las personas que estaban como fundador. Insisto, son Fidel Castro y Lula da Silva. Ténganlo allí en el estacionamiento mental, como yo siempre le digo a mi comunidad, porque esto es importante para saber lo que viene. Ellos se reúnen después de la caída del muro de Berlín, pero básicamente el objetivo era reunir esfuerzos de los partidos y movimientos de izquierda para debatir en el escenario internacional cómo iban a hacer para combatir las consecuencias del neoliberalismo en los países de Latinoamérica y el Caribe, así como lo llaman ellos. Entonces la idea como tal no era, bueno, vamos solo a debatir, sino la cosa era avanzar con propuestas de unidad, de acción consensuadas, para hacer y ejecutar acciones especializadas en cada país del continente. Entonces aquí tomo lo que tú dices, Jenny, que es el asunto de no es al azar las cosas que pasan en cada uno de los países. Entonces, si seguimos con el tema histórico, aquí hay un punto importante. Se crea el Foro de Sao Paulo y en 1990, cuando se crea, no había un país como tal en el continente que estuviera mandando la izquierda, excepto por el Partido Comunista en Cuba. En ese momento estaba ese mapa con solo la isla en rojo, ¿ok? Hablando de esta izquierda fuerte, de esta izquierda carnívora como la que le digo yo. ¿Qué viene después de eso? 8 años después, en 1998, abre Hugo Chávez esa puerta y entonces llega al poder el primer gobierno de izquierda dura en muchas décadas en Latinoamérica. Y entonces es el primer gobierno de un partido miembro del Foro de Sao Paulo, que en aquel momento no era el Partido Socialista Unido de Venezuela como se conoce hoy, sino en aquel momento era el Movimiento Quinta República, que se le decía el MBR. Después de eso, en 98, pasamos al 2002, cuando Lula da Silva gana junto con el Partido de Trabajadores en Brasil. Y digo, guarden ese tema en el estacionamiento mental, porque Lula quiere lanzarse para la próxima elección presidencial y según las encuestas es el que, si Jair Bolsonaro va a una elección en segunda vuelta, el único que le podría ganar es Lula da Silva, así que pendiente con eso. Luego entonces en el 2004, ya hablamos de 98 con Hugo Chávez, después viene en el 2002 Lula da Silva en Brasil, luego en el 2004 está Tabaré Vázquez en Uruguay. En el 2005 se levanta Evo Morales por el Movimiento al Socialista, así se llamaba el partido, se llama el Partido Movimiento al Socialismo, en Bolivia.
ves cómo se va organizando y cómo se van levantando. Esto no es al azar. Luego en el 2006, Michelle Bachelet con el Partido Socialista de Chile. El propio 2006, Rafael Correa con Alianza País en Ecuador. Y ya tú ves cómo se va poniendo ese mapa de Latinoamérica rojo-rojito, como decimos en Venezuela. En el propio 2006, Daniel Ortega se levanta en el Poder Ejecutivo con el Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua. Y en el 2008, Fernando Lugo con la Alianza Patriótica para el Cambio, y en el 2009 José Mujica. Entonces ahí vemos cómo empieza a abrirse todo el tema para la izquierda. Pasa esta temporada, vienen nuevamente otros gobiernos de derecha porque es un péndulo político, y entonces ahorita se están preparando para hacer lo mismo. Ahora, cuando decimos se están preparando, no es que, mira, esta gente conspiranoica piensa que ellos se están organizando. No. Esto es real. Ellos se reúnen desde sus inicios una vez al año. Todos los años se han reunido. Y la última reunión que hubo del Foro de Sao Paulo fue en el 2019 en Caracas, por cierto, en el Caracas Hilton. Y después en el 2020 y por el 2021 no se han reunido. En el 2021 se reunieron vía Zoom, pero no se han reunido como tal por el tema de la pandemia. Entonces, cuando ellos se organizan, es justamente porque tienen varias acciones que hacer. Las acciones son propagandísticas y las acciones son, si somos oposición, tenemos que afectar al gobierno que está en el poder, que lógicamente es de una ideología distinta a la izquierda dura. Y si están en el poder, es cómo hacer para delegar con las acciones pertinentes, sea cambio de constitución, cambio de legislación o herencia política o como sea, para que siga mandando la izquierda. Este tema está tan macabramente planificado que quiero compartir con ustedes un dato de las muchas reuniones que yo llegué a tener en política. En aquel momento, hablo de año 2003, 2004, con sociedad civil y militares retirados en Venezuela. En Venezuela se empezaba a dar en ese momento un proceso de islamización de aborígenes. Nadie le prestaba atención a eso. En aquel entonces ya nosotros teníamos la información de que las intenciones del Foro de Sao Paulo era hacer conexión con Al Qaeda para hacer que los aborígenes venezolanos, colombianos, brasileños, porque recordemos que todo esto geográficamente está conectado, fueran una suerte de frente humano a la hora que se presentara algún conflicto bélico, porque ya ellos tenían eso previsto. Nada de lo que pasa con la izquierda es espontáneo. Y para entender todo esto, esa es una premisa que hay que tener metida en la cabeza entre ceja y ceja, porque todo esto tiene un porqué. Aquí no pasa nada al azar. Y fue de las cosas que más me llamó la atención, porque jamás me iba a imaginar yo que se estaba dando primero ese proceso y segundo, lo macabro de poner a gente como escudo humano a la hora de eventos bélicos, porque ya eso en aquel entonces se había previsto. Esas son cosas que ignora la gente y son cosas que deben saberse, porque lamentablemente muchos caen con la manipulación sentimentaloide del humanismo y de que son causas sociales, qué bonito la paz, qué bonito el mundo unido, qué bonito que no haya fronteras y qué bonito todo este desastre, pero lo que no es tan bonito es lo que viene después. Sí. Perdona que te interrumpa, eso que dices es tan cierto. Sí. Y ojo, fíjate, yo no le digo a la gente es bruta cuando hacen cosas a favor de ellos o cuando votan, por ejemplo, con ellos. Porque aquí hay que entenderse algo. Y la gente podrá decirme, oye, pero te estás dando cuenta que esto es una gente macabra. Sí, pero es que ellos hacen mucho uso de la argumentación ficticia, es decir, de las mentiras y la manipulación. Cuando tú dices el tema de las fantasías, eso es así. Y eso es bueno que la gente lo sepa. Eso es así. Hacen como un listado, para no decirle un chorizo de mentiras. Así literal. Y mejor que lo hablemos así tal cual. Que lo que hacen es engañar a las personas. Siempre con el tema de, no, mira, vamos a hacer justicia social. Vamos a hacer redistribución de la riqueza para que todo el mundo sea rico porque nuestro país es rico.
Porque ya, mira, lo que dice ahorita Pedro Castillo, que por cierto, Pedro Castillo, de su partido Perú Libre, pertenece al Foro de Sao Paulo, nueva alerta sí, pero con rojo, pero así como con luces de neón. ¿Cuál fue su lema? Su lema fue: no pueden haber pobres en un país que es rico. Por supuesto que las personas con menos información y educación política, que es la mayoría de las poblaciones, van a creer en eso. Y aparte de eso, porque es un asunto de vamos a tener por fin justicia, por fin nos representan, por fin nos van a dar lo que nos merecemos, por fin va a dejar de haber exclusión. Y todo eso es mentira. Y termina siendo terribles gobiernos que van en contra de la población. No quiero hablar de feminismo en este punto, pero así como hay ciertas feministas que no les interesa para nada las mujeres, estos comunistas no les interesa para nada a los pobres. De hecho, una de las grandes armas del marxismo y de los ideales de izquierda es manejar el resentimiento, porque saben que es un factor humano bastante sensible. Entonces es más fácil y engancha más decirle a un muchacho pobre: mira cómo aquel rico se está paseando y él se está comiendo y él sí se viste bonito y él sí tiene esto y tiene lo otro y tú no. En lugar de gerenciar un país de manera de que todos tengamos la oportunidad de desarrollarnos de forma independiente, que es lo que plantea el capitalismo, y que cada quien se gane, de acuerdo a sus esfuerzos, el nivel de vida que tenga. Es mucho más fácil eso que decirle a un muchacho: anda a estudiar para que te ganes el pan decentemente, anda a estudiar para que no seas un bueno para nada el día de mañana. Las cosas se ganan, tú te tienes que comprar tu casa, yo no tengo como Estado, no tengo ni debo por qué proveerte de absolutamente nada, porque es un asunto personalísimo, todos los bienes y todos los beneficios, las cosas que uno gana a lo largo de la vida. Es más fácil porque engancha más. Entonces ahí vienen las reivindicaciones sociales, ahí viene cuando empiezan a hablar de impuestos porque hay que pechar más duro a la gente con más dinero, con más poder económico. Ahora en esta nueva oleada de la izquierda se está hablando, y detesto la palabra porque es chocantísima, de privilegio. Entonces ahora el privilegio blanco, el privilegio de los flacos, porque esa estupidez la he escuchado, el privilegio de la gente rica, el privilegio de esto, el privilegio de aquello. Ningún privilegio. Cuando usted se ha ganado las cosas, es su derecho de usarlas y de mostrarlas o de esconderlas o de hacer lo que usted le dé la gana. Ningún privilegio. Han metido una agenda racista, ahora un problema que nunca se tuvo en Latinoamérica, ahora lo tenemos, que es el racismo. Y así con cualquier cantidad de cosas. Hay gente que está llamando al diablo a venir. Yo tengo tiempo diciéndolo aquí en el programa y lo he dicho de una forma muy paulatina en mis columnas de opinión. Hay gente que está llamando al diablo a venir porque están mezclando chavismo con feminismo. No les va a gustar el monstruo el que están llamando, porque eso es una bomba que nadie va a poder detener y se van a lamentar. Entonces, eso es muy propio de las izquierdas, que ahora sí tus derechos van a ser reivindicados, ahora sí te van a respetar, ahora sí vas a ser tomado en cuenta. Manejan mentalmente y psicológicamente, porque todo eso está estudiado, a las personas que se les denomina excluidos, minorías, personas que no han tenido éxito en la vida. Todas esas cosas están fríamente calculadas y es muy lamentable que en nuestros países, en la región, como bien dijo Laura en un principio, no se eduque de inteligencia emocional, porque eso es súper importante. Yo estoy segura que si nosotros educáramos a los muchachos con inteligencia emocional, buena parte de este desastre se hubiera evitado, porque los muchachos no serían tan manipulables como son ahora. Es importante hablar de todas estas cosas porque son parte de lo que comprende el Foro de Sao Paulo, que es de lo que estamos hablando el día de hoy. Fíjate tú, Jen, cuando tú hablas del tema de los excluidos, esto es parte de lo que está en los pasos con sus etapas, que de hecho lo pueden buscar en el Foro de Sao Paulo como tal, en la página web del Foro de Sao Paulo, porque esto no es oculto, esto es importante, esto no es oculto. Ellos lo escriben y sus documentos, muchos de sus documentos están abiertos al público. Entonces cuando tú hablas de los excluidos, y entonces si me permites, yo te voy a leer a ti y a la audiencia, te voy a leer algunos pasos que están en las agendas 2019-2020.
Agenda 2021-2022 y Agenda 2023-2024 de cuáles son los pasos que los miembros del Foro de Sao Paulo deben hacer en sus respectivos países. Y entonces, él escucha, por favor, preste muchísima atención de algunos ciertos pasos y usted puede decir, bueno, en Venezuela sí, en Nicaragua sí, en Cuba sí, en mi país todavía no, pero préstele atención, porque le voy a decir algunos pasos y entonces allí se podrán dar cuenta de que esto está estratégicamente planificado y por eso es que está bien dicho el decir que no, en política no hay ingenuidad y que nada de lo que está sucediendo en los países donde se está afianzando o emergiendo la izquierda pasa por el azar o por la casualidad. Y fíjense, en la Agenda 2019-2020 del Foro de Sao Paulo, como instrucciones y lineamientos para todos los países miembros del Foro de Sao Paulo, dice agenda progresista, involucrar el tema del aborto, drogas y homosexualidad. Te leo el número 7. Luego, número 4, empujar la equidad de género. Y entonces yo te voy a agarrar la bandera de que tú eres excluido para tratar de involucrarte conmigo y decir, no, es que yo sí apoyo tus privilegios. Los privilegios que supuestamente no tienes, los voy a apoyar. Ahora fíjate tú, y se los voy a leer. Agenda 2019-2020, Foro de Sao Paulo. En su etapa 1 es crear la Guardia Nacional Militar, vincular el poder legislativo y judicial bajo un solo poder, empujar la equidad de género, establecer en la medida de lo posible control de medios y realizar propagandas en la que se involucren precisamente al líder, agenda progresista, aborto, drogas y homosexualidad, reformar la educación para establecer como parámetro la igualdad, expandir el ejército de gente leal a partidos a través de apoyos, dádivas y cupones. Esto es la Agenda 2019-2020. Luego viene la Agenda 2021-2022, que es una segunda etapa, y es entonces integrarse en las redes sociales, tener partidos satélites de apoyo, reforzar la lucha por los pobres con la bandera de la corrupción y el neoliberalismo. Y lo dicen bien, es una bandera, no es un objetivo real. Controlar en la medida de lo posible el Internet. Esto no pasa en ciertos países, como por ejemplo en este momento Perú, que probablemente entrarían a la primera etapa, pero sí pasa en Venezuela. Luego, tener y hacer uso de paramilitares que puedan accionar evadiendo la responsabilidad de los derechos humanos. Mapear a empresarios para irlos marginando y en su posibilidad que emigren del país. Y ojo con lo que viene ahorita, Jen, porque es parte de lo que tú hablaste al inicio del programa. Mapear a medios tradicionales o alternativos que sean de ideología contraria, incluido actores políticos de oposición, que es lo que está pasando ahorita en Argentina con lo que tú mencionaste de lo que sucedió ayer. Se hizo un mapeo de medios alternativos como Diario de la Derecha y actores políticos, por ejemplo, Agustín Laje, que son de ideología contraria a este Foro de Sao Paulo. Luego, adeptos que estén en el gobierno deben crear plazas para personas del partido, removiendo o haciendo renunciar a personas institucionales o no cónsonas con la ideología de izquierda. 8. Estructura paralela para controlar a los gobernadores de los estados. Eso está pasando en Venezuela, que es lo que llaman protectores de los estados. Y luego, en la número 10, control bancario, control de divisas, control de cambios. Esa es la etapa 2021-2022. Y esto no está oculto. Esto usted lo puede encontrar en los documentos del Foro de Sao Paulo, porque yo se los estoy leyendo básicamente. Y luego, fíjense aquí, la etapa 3, que es 2003-2024, es escarmiento a la clase alta económica con los argumentos de el dinero es pecado o ser rico es malo. Eso empezó desde hace mucho rato en Venezuela. En la medida de lo posible, cambiar la constitución para adecuar las normas legislativas y propulsar la reelección, que fue lo que intentó, por ejemplo, aquí en México, hacerlo AMLO, que no se lo permitieron, pero que sí se hizo en Venezuela. Medios de producción en manos del Estado y el capital es de todo. ¿Qué tal?
De verdad que da miedo. Y una cosa que decía mi abuelo siempre, yo siempre cuento que a mi abuelo le tocó la época en que los cubanos salían huyendo de Cuba. Mi abuelo era puertorriqueño y a él le tocó esa época, vivió de primera mano lo que quiere decir el comunismo, lo que están viviendo muchos países ahora con Venezuela, que están recibiendo tantos refugiados. Porque siempre digo y diré, el venezolano no emigra, el venezolano huye. Y ustedes no saben el dolor que eso implica. Mi abuelo le tocó esta época y desde niña yo escuchaba en mi casa comunismo, comunismo, comunismo y todo lo que tenía que ver con el comunismo. Y abuelo siempre decía, los comunistas siempre dicen lo que van a hacer. Siempre. Y eso es una máxima que no se nos debe olvidar. Para muestra un botón, nosotros lo vivimos en primera fila. Cada vez que Hugo Chávez abría la boca, todo lo que él hacía sucedía, se cristalizaba. Cuando él hablaba de expropiaciones, pues expropiaban edificios. Cuando hablaba de que había que reformar la Constitución, pues ya estábamos dada una asamblea constituyente, y así podemos nombrar muchísimos ejemplos en 22 años que ha durado este proceso nefasto del infierno. Pero sí, esa es una máxima que tiene la izquierda y todo lo que dicen lo cumplen. Ellos no esconden absolutamente nada. Y sé que estoy mezclando peras con manzanas, pero yo prefiero eso a muchos políticos latinoamericanos que te dicen una cosa y terminan haciendo otra, como los muchos que abundan en Venezuela. Ese llamado chavismo azul, que es tan nefasto y tan peligroso como el chavismo rojo. Cuando tienes el enemigo de frente, sabes a qué atenerte, y entonces tú verás en qué escenarios te mueves y qué estrategias vas a hacer para contraatacar o para defenderte. Pero la cosa es terrible cuando entonces hay pseudo oposiciones que dicen ser oposición, que están haciendo es más bien una cohabitación, que te engañan con esperanza y que entonces además no cumplen nada de esas esperanzas, y es una estafa desde el inicio hasta el final. Y esa anécdota que tú haces, Jen, del asunto de tu abuelo, que decía, el comunismo avisa, y es verdad. Esto, como les digo, esto que les acabo de leer no está escrito por mí. Esto ustedes lo pueden encontrar en las agendas, en 3 etapas. Y digo en 3 etapas porque me imagino que van a seguir haciendo etapas para los próximos años, porque llegan hasta el 2024. Pero están avisando lo que hacen. O sea, y lo más impactante, por lo menos a mí me impacta, no sé el que me está escuchando o no sé a ti, Jane, pero lo que a mí más me impacta es que dicen lo que van a hacer, tal cual como decía tu abuelo. Están diciendo lo que van a hacer y lo dicen. Mira, nosotros tenemos que hacer modificación de constitución para involucrar el tema de la reelección. Nosotros tenemos que colocar en el sistema educativo el tema de la igualdad. Nosotros tenemos que hacer control de cambio. Y es lo que se está haciendo, es una receta. Entonces allí también viene, y eso será seguramente motivo a lo mejor para otra conversación, es qué está haciendo la derecha ante esto. Porque están muy bien organizados los de la izquierda, que tienen su Internacional Socialista, su Alianza Progresista, su Grupo de Puebla y un montón de organizaciones por debajo de estas, pero está además este Foro de Sao Paulo, que es el socialismo carnívoro como tal, el que dice esto lo vamos a hacer y aparte se está cumpliendo. Entonces hay que hablar qué hace la derecha que no se organiza como se está organizando la izquierda. Así es, y creo que el mote ese de derechita cobarde viene por esto un poco, porque no se ha organizado, no ha habido firmeza, y nosotros siempre, como comento normalmente, siempre estamos con la educación, con las buenas formas, y esta gente va por la calle del frente y no me importa si te tengo que matar, no me importa si me tengo que llevar por delante de tu familia, yo cumplo el objetivo, la misión que se me encomienda, y así es que han estado actuando. Vamos a la segunda pausa musical para digerir un poco el tema. Como siempre, la mejor música. Vamos a escuchar a Jason Derulo con Take You Dancing. Estás escuchando Política en Faldas con Jennifer Barreto Leiva a través de iHeartRadio. Volvemos. Skirt on your body,
Performing just like my Rari. You're too fine, need a ticket. I bet you taste expensive. Pouring up out a leader. You keeping up, you should keep it. Tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should. But my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say, let me take you dancing. Two-step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing. Like that, 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 that. Skirt on your body, it's just us two in this party. That Louis, that Prada, looks so much better off you. Turn me up, be my waitress. No, we not in love, so let's make it. Tequila and vodka, girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say, let me take you dancing. Two-step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing. Like that, 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 that. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing. If you know what I mean. All night. Y ya estamos de vuelta de nuestra segunda pausa musical. Estás escuchando Política en Faldas con Jennifer Barreto Leiva a través de iHeartRadio. Recuerden que si no nos escuchan en vivo, tienen en formato podcast en iTunes, Evox, Spotify y todas las demás plataformas de podcast el archivo del programa para que lo escuchen y lo revivan en la comodidad de sus espacios. Para contactar con el programa, por favor, hacerlo siempre a través de politicaenfaldas@gmail.com. Es la única forma de contactar al programa. Estamos conversando con la internacionalista y analista político Laura de Rosa sobre el Foro de Sao Paulo. Todos estos conflictos que se están viendo a lo largo y ancho de la región son producto de esta estrategia muy bien planificada, que tiene muchísimos años ya rodando. Venezuela, y me da mucha vergüenza decirlo, fue el gran canalizador y detonante de esta fase en que se concreta finalmente este proyecto que ya tenía muchos años trabajándose y discutiéndose. El Foro de Sao Paulo, el gran dolor de cabeza del mundo en este momento, y que muchos políticos por temor no han sido lo suficientemente severos con este tema y ahora están viendo las consecuencias. Usando una analogía que usó Laura hace mucho tiempo ya, lamentablemente aquí sucedió aquello de que teníamos encendido en llamas el apartamento y nadie se preocupó porque ese apartamento no es mío y ahora todo el edificio está encendido y el edificio se llama Latinoamérica y está caminando, queridos escuchas, hacia los Estados Unidos, porque gracias
a toda la trampa y a todo lo ocurrido en la nación potencia del mundo, ahora tenemos a este señor que es una muestra de la ineptitud en pasta y de la cara progresista más agresiva en la región, todo lo que es Canadá, Estados Unidos, Alaska, que representa lo más agresivo de esta corriente política. El mundo está a punto en cualquier momento de estar encendido en llamas porque, si se fijan, hay conflictos en todas partes y no son casualidad. Todo esto está conectado. Laura, ya más o menos digerimos qué era el Foro de Sao Paulo. ¿Qué sería ahora lo otro que tú dijeras? Bueno, esto es importante saberlo también. La estructura, ¿para dónde va? Algo importante entonces es saber. El Foro de Sao Paulo cuenta con un equipo itinerante que viaja a cada nación cada vez que hay una elección. Y hay un grupo de consultores políticos que son expertos en ciertas áreas. Por ejemplo, consultor político vinculado al manejo territorial, consultor político vinculado al tema de los consejos o de las oficinas nacionales electorales. Es decir, cada uno de ellos tiene su área de expertise. ¿Y cuál es su función? ¿Por qué viajan a cada país cada vez que hay una elección? Porque su función es detectar debilidades del sistema electoral para favorecer a los candidatos de izquierda fuerte, carnívora, como le digo yo, y como dicen algunas otras personas, que forman parte del Foro de Sao Paulo. Entonces, aquí el esquema mental que la persona debe hacerse es el siguiente. Ok, en mi país, ¿cuál es el partido que forma parte del Foro de Sao Paulo? Por ejemplo, en Venezuela es el PSUV y la Liga Socialista. En Puerto Rico está el Frente Socialista, el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, el Partido Nacional de Puerto Rico y el Partido Comunista de Puerto Rico. Y me refiero aquí al de Puerto Rico porque sé que parte de tu audiencia es de Puerto Rico. Y en Perú, por ejemplo, que es el caso más reciente, sabemos que entonces el partido que forma parte del Foro de Sao Paulo es Perú Libre, que sube a Pedro Castillo a correr, valga la redundancia, en la carrera electoral. Entonces, ese es el primer estadio. Tener en cuenta cuál es el partido del país en el que esté la persona para saber, ok, cuál es el partido que forma parte. Después saber que cuando vienen unas elecciones es un paso adicional, pero previo a esto, ellos ya tienen determinado, bien identificadas además, cuáles son las debilidades del partido suyo y cuáles son las debilidades del partido contrario o de la ideología contraria. Y entonces ellos trabajan en una agenda para decir, ok, esto evidentemente tiene una particularidad para cada país. No es la misma realidad que sucede en Perú, económica, política y social, con lo que puede suceder, por ejemplo, en Argentina. Entonces, ¿saben cuáles son las preocupaciones, las molestias que tiene el electorado común en cada uno de sus países? Y entonces allí abordan. Y luego cuando vienen las elecciones, entonces este equipo itinerante, que no es mentira y que es experto en cometer irregularidades, viaja a cada nación cuando están las elecciones. Esto se ha evidenciado en Bolivia, en Nicaragua, en Venezuela y en Perú. Fíjate, cuando pasa este tema en Perú, ahorita, las elecciones, llegamos al caos justo en la segunda vuelta electoral. Es decir, se tenía planteado entonces ya en la segunda vuelta electoral que iba Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Al inicio iba ganando Keiko Fujimori y después entonces la cosa empezó a cambiarse y se fue cerrando esa curva y acercándose hasta volverse una línea y después pasa Pedro Castillo a Keiko Fujimori. Pero ya hay varias cosas que están pasando, independientemente de la votación en lugares rurales, etcétera, etcétera. Ahí hay varias cosas que estaban adicionalmente marcadas por un modus operandi. Y te lo voy a plantear también en etapas. La primera etapa, y entonces fíjate aquí, Jennifer, y tú me dirás, no, es que en efecto esto pasó en Argentina o pasó en Venezuela. Te lo voy a leer para que podamos chequear la veracidad de eso. La primera etapa
En una elección, ya estando en la elección, ¿cómo actúa el Foro de Sao Paulo? Se adjudican los votos de las mesas en donde no hay testigos del partido contrario. Así entonces aparecen actas que otorgan alrededor del 100% de los votos al candidato de izquierda. Ojo, es imposible. Estadísticamente esto es imposible. Entonces ya sabemos que se adjudican los votos y vimos incluso imágenes de 100 votos eran para Pedro Castillo. En paralelo se van impugnando centenares de actas donde prevalece el candidato del partido contrario, en este caso era Keiko Fujimori, para que estas no sean incorporadas al conteo. Así se tergiversa la cifra total con el fin de convencer a la opinión pública que el candidato de izquierda va a ganar. Esta es la primera etapa, lo que pasa en las mesas. Después viene la presión. La primera es la presión en las instituciones para aceptar el triunfo del candidato del Foro de Sao Paulo, el candidato de izquierda. Luego vienen las declaraciones públicas de todos los miembros del Foro de Sao Paulo que estén en el poder. Y si te fijas, ¿quién ya le dio la felicitación a Pedro Castillo, por ejemplo? El de Argentina, Alberto Fernández. Y Alberto Fernández también forma parte del Foro de Sao Paulo, y Cristina Kirchner y todo eso. Igual el de México, AMLO. Entonces allí se hace una presión para que se declare públicamente, felicitaciones, y ya se empiece a diluir que hay una impugnación en paralelo, porque Keiko Fujimori está impugnando, pero olvídense de eso, que en este momento no es importante, por decirlo de alguna manera. Luego se presionan las instituciones para que declaren oficialmente la victoria del candidato de izquierda, y ahorita se está presionando a la OMPE, que es la Organización Nacional del Perú Electoral, para termina de decir que Pedro Castillo es el presidente. Sin embargo, hay 200.000 votos que se están impugnando, pero no, hay esa presión. Y luego viene generar la incertidumbre en los peruanos con la amenaza velada de que si en dado caso se llegan a revertir los votos, entonces ahí sí se va a desencadenar una violencia. ¿Tú asumes esto, Jen, lo ves como un modus operandi que ha sucedido en otros países? Justamente te iba a decir eso, porque esto es un patrón que se ha repetido, ¿sí? Y no solamente, insisto, porque hay que repetirlo, y usando las palabras de un buen amigo mutuo, el abogado Raymond Nazar, la educación es la única forma de combatir este problema porque no tenemos otra herramienta. Y hay que repetir esto de todas las formas, en todos los idiomas y con todas las pedagogías que tengamos a mano. Esto se ha repetido en todas partes. Yo recuerdo ya en los últimos días que estaba la pugna por saber si había ganado el expresidente Trump y Joe Biden. Ya lo que se manejaba entre la gente era, por favor, declárenlo ya como ganador porque lo que va a venir es una tragedia. Y eso es porque juegan al agotamiento, juegan al psicoterror, y eso es una película que se ha repetido en toda la región. Ya déjenlo, digan que ganó, no importa, vienen los círculos bolivarianos, o vienen las tropas de terror, o vienen los camarillas de la cuadra, el nombre que sea, porque todos tienen un nombre. En el caso de los Estados Unidos ya era palabras mayores, porque inclusive ya se estaba hablando de los Proud Boys, que son un grupo de supremacía de la derecha, que estaban ya saliendo a contrarrestar el grupo Antifa, que Joe Biden decía que no era un grupo para nada de choque. Yo quiero saber si los grupos de oración cargan granadas fragmentarias como hacen ellos, ¿verdad? Y cosas así por el estilo, porque es que son unas santas palomas. De verdad que creen que la gente es estúpida. Y esto era el discurso que manejaba Joe Biden en su campaña electoral, que Antifa no era un grupo de choque y siempre lo fue, y ahí es cuando tiene una presencia, toma fuerza de nuevo los Proud Boys, que por cierto a la cabeza de eso está el cubano Enrique Tarrio, un hombre afro-latino, y él suele reírse mucho cuando le llaman supremacista blanco, porque básicamente él de blanco no tiene ni los ojos, ¿no? Juegan mucho al psicoterror, y esto es un esquema que se ha repetido una y otra vez. Lo vemos con los organismos de distintos nombres, lo vemos con distintos acentos, pero es exactamente el mismo modus operandi. Y si te fijas allí, en este mismo proceso que yo les estoy contando, el tema de Perú, que es
no, vamos a presionar a las instituciones para que declaren de una vez a Pedro Castillo como ganador, independientemente de las impugnaciones o los procesos de impugnación que se están desarrollando. En Estados Unidos sucedía lo mismo, pero entonces aquí el tema era los medios de comunicación presionando y con una campaña importante diciendo constantemente que ya Biden había ganado las elecciones. Entonces ahí es cuando tú dices, ya va. Pero si alguien es verdaderamente demócrata y por la transparencia y la legitimidad de ese futuro presidente, él espera hasta que las impugnaciones sean resueltas, porque es algo conveniente. Cuando tú estás muy apurado para algo, es por una razón, y es porque necesito salir rápido de esto, porque ya necesito que no se dilate más la proclamación y entonces mi candidato llegue al poder. Y entonces es así la importancia de hablar del Foro de Sao Paulo, porque es cómo está pasando nuevamente que las izquierdas carnívoras de cada país estén emergiendo nuevamente para llegar al poder. Y lo que tienen que entender es que así como en el océano hay cables submarinos de múltiples servicios, esto es lo mismo. Y entonces me gustaría que la audiencia se quede con esa imagen. La forma de que en lugares distintos llegue la izquierda al poder es porque por debajo hay todo un cableado subterráneo o submarino que está trabajando en común. Y eso es como las izquierdas en cada uno de estos países se están apoyando de izquierda y de una estructura que es el Foro de Sao Paulo para llegar al poder. Ojalá esta emisión de Política en Falda se escuche mucho y que en nuestro formato de podcast tenga muchas repeticiones, y no porque me interesen los ratings. Siempre he dicho, no me interesan pagos, no me interesan ratings, no me interesan números y mucho menos seguidores. Yo lo que tengo como meta principal, entre otras, además de asentar la política, es educar a la gente. Y educar, insisto, uso de nuevo las palabras de Raymond Azar, educar es la única forma de combatir este problema que ya tenemos encima. Un problema que hay que buscar cómo revertirlo, hay que buscar cómo educar. Y de eso quiero hablar ya en la parte final del programa con nuestra invitada Laura de Rosa, internacionalista y analista político. Vamos a una pausa musical, ya la última del programa, y les comparto una joya que he encontrado. La cantante hebrea Yasmine Levy canta por primera vez en español y el tema se llama Libertad. Por favor, escúchenlo porque bien que vale la pena. Se van a emocionar tanto como emocioné yo cuando lo escuché. Están escuchando Política en Faldas con Jennifer Barreto Leiva a través de iHeartRadio. Volvemos. Con el llanto en tus ojos sin tener felicidad, con las manos extendidas sola en la oscuridad. Cada noche por años murmuras una oración, tu mirada va hacia el cielo, rogamos por tu salvación. Oigo el silencio en tu grito, siento tu dolor en el fondo de mi alma, como duele tu temor. Déjame llevarte esta copla en mis labios para pedirte que jamás pares de luchar por libertad, de enamorarte y sentir, libertad por el derecho a elegir de qué manera vivir tu vida, tu libertad, de enamorarte y sentir, libertad por el derecho a elegir de qué manera vivir tu vida. Tú eres la tierra en la cual crecen las raíces, la oración a las flores, el viento se detiene. No seas el río que fluye, sé tú las olas que se rompen en el muelle, la tormenta de la mar. Eres todas las mujeres, madre, hija y hermana, en todo el universo, de toda raza y religión. No te quedes en silencio, no cierres los ojos, nunca dejes de soñar y luchar por tu libertad, de enamorarte y sentir, libertad por el derecho
qué manera vivir tu vida. Libertad de enamorarte y sentir. Libertad por el derecho a elegir. De qué manera vivir tu vida. Con el llanto en tus ojos sin tener felicidad, con las manos extendidas sola en la oscuridad. Cada noche por años murmuras una oración, tu mirada va al cielo rogando por tu salvación. Oigo el silencio en tu grito, siento tu dolor en el fondo de mi alma, cómo duele tu temor. Déjame llevarte esta copla en mis labios para pedirte que jamás pares de luchar por libertad, de enamorarte y sentir. Libertad por el derecho a elegir. De qué manera vivir tu vida. Libertad de enamorarte y sentir. Libertad por el derecho a elegir. De qué manera vivir tu vida. Y regresamos ya de nuestra última pausa musical. Estás escuchando Política en Faldas con Jennifer Barreto Leiva a través de iHeartRadio. Recuerda que si no nos puedes escuchar en vivo, nos puedes escuchar en formato podcast a través de iVoox, iTunes, Spotify y todas las plataformas que alojan el podcast con el usuario Política en Faldas. Puedes revivir desde el primer programa hasta este y así todos los que estés escuchando semana tras semana. Estamos con la internacionalista y analista político Laura de Rosa hablando del Foro de Sao Paulo. Ya tenemos el problema encima, Laura. Ya en este momento hablar de precaución está un poco desfasado. Tenemos el problema encima y hay que combatirlo porque no podemos entregarle el mundo a esta gente. Han surgido medios de comunicación llamados alternativos, yo los llamo independientes. Han surgido personas como tú que a través de sus espacios han creado plataformas, comunidades que han estado educando, así como buenos amigos en común. Han surgido muchas otras alternativas totalmente admirable y más si estamos hablando de gente que está encerrada dentro del monstruo, como suelen llamar los cubanos, porque es un riesgo muy grande. Esta gente no le importa si tiene que matarte, no le importa si tiene que perseguirte al final del mundo. Tienen infiltrado absolutamente todo, todo lo tienen absolutamente controlado. No es casualidad, tampoco es exageración. Y es por eso que todo esfuerzo es válido. Amén de todo esto, Laura, ¿de qué otra forma pudiéramos nosotros combatir este drama que tenemos encima? Porque ya no es un problema, ya es un drama. Wow, definitivamente es un drama. Y es un drama colectivo. En estos días, yo no sé si tú te recuerdas, yo publiqué un mapa de cómo estaba la situación actual política de Latinoamérica con la ganancia de Pedro Castillo y donde tenemos todavía algunos resquicios de ideologías no progresistas, no izquierdistas, no socialistas, no comunistas que hay en la región. Y entonces podemos decir, hasta ahora Colombia, hasta ahora Brasil con Bolsonaro, Colombia con Iván Duque, hasta ahora está Paraguay, Uruguay, Chile. Y esos son los países que están exentos de esta izquierda. Pero cuando tú hablas de drama, me gusta mucho que uses esa palabra de drama, porque literalmente es un drama y provoca llorar cuando se ven los escenarios. El escenario que está planteado probablemente para el 2022 y
y justo me refería a eso, al mapa que les publiqué en estos días, en mis redes sociales y en mis plataformas, es que nosotros tenemos un escenario potencial que no es nada bueno. Es que probablemente en Chile, Jadwe llegue al poder, que es del Partido Comunista, ojo, en Chile, porque en este momento él va punteando las encuestas. Luego, en Colombia, Petro, el candidato Petro de izquierda, también va punteando en las encuestas. Y en Brasil, esperamos, de verdad que esperamos, que Bolsonaro pueda hacer como un muro de contención para las aspiraciones de Lula, que en algunas encuestas no va punteando, pero va ascendiendo. Entonces sí, es un drama, y ese drama, cuando se analizan escenarios, como siempre lo he dicho, y yo justamente una de mis especialidades laborales y con la que trabajo fuera de redes es en el tema de planificación estratégica para empresas inversionistas y también para gobiernos en temas de escenario, porque el escenario no es para sentarse a llorar, así se vea que hay un drama. El escenario es justamente para decir, ok, ¿qué acciones tenemos que tomar? Y tú dijiste algo que es muy cierto, que es, estamos tarde, y realmente estamos muy tarde, porque ya se ha inyectado o se ha inoculado, a mí no me gusta mucho la palabra de inoculación, pero se ha inyectado dentro de la población ese resentimiento, ese resquemor, esa rabia e intención de voto castigo con los gobiernos o con sus partidos que están en el poder. Entonces aquí yo te diría 4 cosas. Uno, primero, es la identificación. Nosotros tenemos que tener identificado quiénes son los líderes y los partidos miembros actuales del Foro de Sao Paulo, los que están ahorita en Latinoamérica. Y así tal cual, se los comento. ¿Quién está en Argentina? Alberto Fernández. Está con este partido que se llama Frente de Todos y que está en coalición con el Partido Comunista y el Frente Grande, que están adheridos al Foro de Sao Paulo. Esto en Argentina. Luego en Bolivia, ¿quién está? En Bolivia está Luis Arce, del Movimiento al Socialismo, que es el mismo partido de Evo Morales. En Cuba sigue estando Miguel Díaz-Canel, que sabemos muy bien que es del Partido Comunista, con la herencia y la tradición de los Castro. En México está Andrés Manuel López Obrador, con la bendita cuarta transformación que quieren hacer y el Movimiento de Regeneración Nacional. En Nicaragua está Daniel Ortega apresando a todos los opositores que probablemente se puedan presentar a la candidatura electoral o a candidatura electoral para eliminarlo. ¿Y él con quién está? Con el Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y tenemos igual en Panamá a Laurentino Cortizo y en República Dominicana a Luis Abinader. Pero para cerrar la cosa, así por orden alfabético, si no me equivoqué en el orden alfabético y no me falló la mente, está Venezuela con Nicolás Maduro. Entonces tenemos que tener identificados quiénes son y dónde están. Y después tener identificados si la oposición realmente es oposición. Porque si es como en el caso de Venezuela, que la oposición es también de izquierda, entonces no cuente con esa izquierda, porque izquierda no saca izquierda. Luego, ese es el primer punto, la identificación. Número 2, política comunicacional. Esto que nosotros estamos haciendo, que es enfrentar y contrarrestar los avances de ellos, que por supuesto hay mucho más por hacer, pero es explicarle a la gente quiénes son, qué hacen y cómo lo hacen. Entonces esto es muy importante. Por ejemplo, tu programa, Jennifer, en el que tú estás mostrándole a la gente a través de Política en Faldas qué es lo que está pasando, cómo está pasando, y traigo invitados para explicarlo. Y este segundo eje es sumamente importante. Los medios de comunicación, los medios alternativos, las redes sociales y masificar esta información. Y esto se une con el tercer eje, y por eso digo, para mí son 4 ejes. El cuarto eje es la educación y la pedagogía política. Esto que estamos haciendo nosotros es educación y pedagogía política. Es explicarle a la gente en qué te van a manipular, en qué te van a pretender manipular y cómo no te vas a dejar manipular. Y por último, el cuarto eje para mí es la organización. Y hay que empezar a organizarse con personas que tengan ideologías conservadoras o liberales para contrarrestar esto. A enemigos que están profundamente organizados, de forma desorganizada o aislada, no se les va a ganar.
Entonces esos son para mí los 4 ejes. Identificación de los líderes y partidos miembros del Foro de Sao Paulo y de las oposiciones, a ver si realmente son oposición. Luego, la política comunicacional a través de medios de comunicación y redes sociales. Tercero, la educación y pedagogía política. Fundamental esparcir la información para que la gente esté educada y en cuenta del punto del peligro real al que estamos expuestos. Cuarta, organización. Dentro de las cosas que has dicho, amén de que estoy de acuerdo con todo, has mencionado cosas que yo he estado machacando mucho, porque sin ser internacionalista he visto cosas que no están ayudando para nada. Una de ellas ha sido la forma, y eso se ha hablado aquí en el programa, una de ellas ha sido el discurso, cómo se ha ido haciendo más violento, no solo de la izquierda, sino de la derecha, con grupos que quizá la izquierda sí acoge. Estoy hablando, por ejemplo, de grupos como el LGBT, ¿no? Si tú como movimiento político, como corriente política, tú lo que haces es decir, bueno, es que estos fulanos de tal, y cómo se les ocurre existir, y qué asco, y qué inmoralidad, y no sé cuánto. Yo no digo que lo aceptes porque no lo tienes que aceptar, pero hay maneras de manejar las cosas. Y mientras la derecha los está violentando y los está maltratando, la izquierda los toma. Sí, ahí tenemos un punto y no se han querido dar cuenta de eso. Otro punto que he visto yo, en lugar de hacer un combate serio, de educar, de tratar de una manera decente y con altura la política, entonces nos dedicamos a hacer muñequitos, a hacer caricaturas, a sacar cancioncitas y a reírnos del bailecito. Mientras estamos con esta ridiculez, la izquierda ha ganado todo este terreno, tienen prácticamente dominado el mundo bajo un reino de terror, porque si fuera algo bueno, yo no creo que tanta gente estuviera en contra. Tienen el mundo dominado bajo este reino de terror y no hemos visto nada todavía, porque esto se está armando apenas. O sea, esto ha sido una cosa muy paulatina, muy bien hecha, sin descanso y sin pausa. No nos hemos querido dar cuenta. Entonces, mientras están sacando caricaturas, sacando memes, burlándose, ay, pero es que Michelle Obama parece un hombre, pero mira aquella que gorda está, y mira el otro que negro es, y mira el marico aquel, porque así es que se dirigen, lamentándolo mucho. La izquierda está tomando espacios y ese tiempo que se pierde en estupideces que no agregan absolutamente nada a la conversación, que por el contrario es una vergüenza que haya gente hablando de esa forma y de esos temas, no estamos enfocándonos en educar a la gente, en abrirle los ojos con información, porque no es decirle a la gente, tú tienes que creer en esto porque sí, sino abrirle los ojos con información, y nos están ganando la partida en nuestra cara. Claro. Entonces, has mencionado cosas muy importantes con este particular. Pero eso que tú dices es cierto, pero eso siempre va a pasar. Eso siempre va a pasar, porque eso es forma, eso no es fondo. Eso es forma, los memes, las cosas, eso es forma. Tú no le puedes decir a la gente que no se burle. No, del lado contrario, del otro lado de la acera existe, Jane. Eso existe. El tema no es ese. El tema no es que haya gente que se burle y eso va a pasar y que pase. El tema es dónde están los estrategas. Por eso, a eso me refiero con la organización. La organización, y entonces allí retomo justamente estos dos últimos puntos que tú hablaste que me parecen fundamentales. Cuando yo hablo de la organización, cuando tú te organizas, no es porque vamos a organizarnos y ya, no, es que como ellos, y entonces ahí sí, probablemente se tenga que hacer una estructura espejo a la de ellos, y digo espejo porque es lo contrario, sí, la imagen inversa es, si yo me organizo, tengo que hablar de los temas de importancia que afectan a la sociedad. Y en esos temas de importancia que afectan a la sociedad, y que no puede ser la cosa etérea, como dicen siempre, no, vida, propiedad, libertad y no sé qué, también eso se tiene que tocar, pero eso está en la punta de la pirámide. Se tiene que ir más abajo, a la base de la pirámide, donde están los temas de asociación, y entonces ahí incluye el tema racista, el tema feminista, el tema de la homosexualidad, etcétera, etcétera. Y más abajo de eso están las necesidades primarias, que es la comida, la salud, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo hablo de organización,
es justamente hay que abordar esos temas que normalmente la derecha evade. El tema del feminismo bien tomado, no puede ser una bandera de la izquierda. Y ellos se la apropiaron. ¿Y por qué se la apropiaron? Porque del lado de la acera del frente, nadie lo está tomando. Nadie se le está diciendo, mira, ya va, ok, tú necesitas saber, sentirte identificada y protegida, por decirlo de alguna manera, con una gente que entiende qué es lo que está pasando por tu cerebro o por tu sentir, porque tú lo vas a expresar. En cambio, la izquierda, no, esa es su bandera ahora. Igual el tema de la homosexualidad o los LGBT, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se organiza, se tiene que hablar, los temas importantes se tienen que abordar, porque son personas con situaciones y realidades cotidianas que tienen que ser abordadas. Y entonces allí se va a empezar a tratar el fondo. Y la forma, como dices tú, los memes y la cosa, eso siempre va a existir. Pero entonces en la organización tienen que haber estrategas que estén pendientes, obvio, de la estrategia, de la organización, de reunirse anualmente y de después decir, ok, esto es forma, esto se lo deja a los muchachitos, que seguramente son muchachitos o son gente mayor, pero que tienen mentalidad de muchachitos, que hagan sus memes y se diviertan. Eso no lo vamos a poder quitar. Pero el punto allí, lo más importante, es el fondo, definitivamente. Sí, totalmente. Ese era el punto al que iba un poco, ¿no? Que el problema es que veo concentrados los esfuerzos en estas tonterías. Y gente que puede realmente educar, porque te digo, Laura, que estos comentarios que yo acabo de mencionar los he leído de las cuentas de internacionalistas, de politólogos. Entonces tú dices, oye, tienes la formación académica, tienes la cabeza bien amoblada para hacer un trabajo educativo y te pones en estas tonterías. Déjale eso a los niñitos de 20 años que creen y entienden que eso es una forma de debatir, porque la edad te permite ser así de tarado, porque eso es normal, por eso se llama adolescencia, porque todos adolecemos de madurez, pero gente adulta que se supone que ya debería hablar con otro lenguaje, además que se ve horrendo un hombre ya hecho y derecho hablando del físico de una mujer, me parece estúpido y de mal gusto. Y me ha caído muy mal porque se supone que estamos entre adultos debatiendo ideas serias, porque esto no es juego. Y perdonen que me altere, pero es demasiado delicado lo que se está jugando tras el foro de Sao Paulo. Esto no es juego y esto no tiene 2 días caminando. Porque cuando yo me enteré de este proyecto era el año 2002 y esto ya tenía rato, pero rato caminando. Esto no es juego. Porque más allá de que ciertamente entre los objetivos esté el destruir la familia, destruir la economía, destruir los países, es que una cosa termina concatenándose con la otra y nos vamos a quedar sin planeta donde vivir. Y no es extremista, no es alarmista, es la realidad. Ese es el fin último de este proyecto, destruir absolutamente todo. Se concatenan con las agendas globalistas que pretenden unos gobiernos únicos. Es un desastre absoluto, macabro lo que viene con esto. Entonces, gente que tiene la posibilidad de educar, de hacer un cambio, de ilustrar, cosa que estás haciendo de una forma maravillosa y quiero reconocértelo ahora de forma pública, educando, explicando, tienes la posibilidad de hacer eso y lo que tú eliges es sentarte a hablar de que Michelle Obama puede ser un transexual. Qué tristeza das como profesional. Qué triste papel el que estás haciendo en este juego, que hay gente que ni siquiera tiene la formación académica y se mata por preparar en plataformas material para ilustrar a otras personas. Entonces ahí tú ves dónde están las prioridades y ahí tú ves dónde la gente toma de distintas formas la seriedad del problema, ¿no? Laura. Sí. Bueno, lo que tú estás haciendo, Jennifer, y perdón, lo que tú estás haciendo es maravilloso y síguelo haciendo. Y ojalá los altavoces se llenen con este tipo de información y lleguen a más y más personas. Porque invitar recurrentemente a personas que están explicando y generar contenido, justamente de eso tiene una alta valía, es sumamente importante. Entonces yo también no solo te agradezco por el espacio que me diste, sino por la labor que estás haciendo, porque me parece fundamental y comprendo totalmente tu molestia. Yo trato de manejarlo más como sin molestarme, aunque a veces paso como haces tú, molestándome, y es porque lo que se está jugando es la vida
y la calidad de vida de nuestros hijos y nietos y hasta de nosotros mismos, porque en Venezuela ya lo estamos viviendo así. Entonces, más bien te felicito por lo que estás haciendo, porque me parece fundamental y lo estamos empezando a hacer. Y digo empezando porque yo no he visto que hasta ahora haya organización y un contraste importante a lo que es el Foro de Sao Paulo, pero estamos empezando. Así es, por lo menos estamos empezando, y algo que he visto en común en todos los que estamos metidos en esto, todos decimos lo mismo cuando nos preguntan ¿por qué te has dedicado al tema de la política? ¿Por qué te estás arriesgando? ¿Por qué te desgastas con esto? Porque el día de mañana, y lo dije el día viernes en el foro que tuvimos en el Club de los Viernes, que a propósito Laura estuvo conmigo, yo no quiero que el día de mañana mi esposo me diga ¿por qué tú no hiciste nada pudiendo hacerlo? Yo no quiero que el día de mañana a mí mis hijos me digan, mamá, ¿por qué este mundo está tan patas arriba? ¿Qué hiciste tú por evitar de que esto pasara? Yo quiero mostrarle a mis hijos y a mi esposo, cuando Dios tenga bien enviarlos a mi vida, las cosas que yo he hecho, pocas o muchas, cada quien tiene su cartera de cosas por hacer y hechas. Yo quiero el día de mañana decirle a mis hijos, decirle a mi sobrino, mira, el mundo está hecho un sitio complicadísimo de vivir, pero mira, yo he hecho algo y te puedo mirar a los ojos porque no me quedé de brazos cruzados. Y eso es algo que nos ha motivado a todos a estar en esto. Laura, quiero aprovechar de darte las gracias, no solo porque hayas estado conmigo durante esta hora, sino por haberme permitido la oportunidad de escribir en The Freedom Post. Ya deben haber leído mi primer artículo, el segundo ya está listo, ya está en la redacción del Freedom Post. Agradecerte porque me hayas dado espacio, para mí significa muchísimo. El Freedom Post en este momento es un bastión del buen periodismo y de la libertad. Como siempre se dice en el periodismo, solamente pueden hacer periodismo las personas buenas. Y eso es lo que compone el equipo de Freedom Post. De verdad agradecida y súper honrada porque me hayas permitido un espacio ahí. Tengo las puertas abiertas para escribir y trataré de hacerlo de forma semanal para que ustedes puedan leer ahí mis reflexiones de todos estos temas que hablamos aquí en Política en Faldas. Es muy importante ser críticos y cuestionar absolutamente todo, como les digo cada semana, porque son tiempos en que están bombardeando con desinformación. Y es el momento en que usted utilice su inteligencia y aprenda a discernir, porque saben muy bien lo que están haciendo. Así que de verdad gracias por haberme permitido que mis letras tengan lugar en el Freedom Post. Para mí es un gran honor. Gracias a ti por estar allí y por compartir lo que quieres decir. Y por supuesto que nosotros tenemos la plataforma abierta para ti y para otras personas que también, con cosas útiles por decir, por despertar a comunidades, puedan hacerlo. Así que gracias a ti. Hemos llegado al final de Política en Faldas. La semana que viene tengo una gran invitada. Me encanta que en Paraguay las mujeres están tomando el liderazgo en la política. Por primera vez se está viendo eso. Y voy a tener de invitada una joven que conocía del mundo de la moda, que ahora se está lanzando a la política justamente por las mismas razones que hemos estado comentando acá, y va a estar conversando con nosotros de cómo ha sido su jornada, de sus aspiraciones, de qué trata su partido político, qué corriente política sigue. Todo eso lo vamos a estar conversando, pero ya escucharán la semana que viene el programa. Ya saben que si no nos pueden escuchar en vivo, estamos en las plataformas como formato de podcast, y si quieren contactar al programa pueden hacerlo a través de politicaenfaldas@gmail.com. Hasta la semana que viene y que Dios nos bendiga. Somos Política en Faldas, el primer programa radial y podcast en el mundo para mujeres en la política. Conducido y producido por Jennifer Barreto Leiva. Análisis políticos, noticias y entrevistas a mujeres que hacen vida en la política. Política en Faldas, de mujeres para mujeres.